Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estoy muy contento porque de nueva cuenta tenemos pues un invitadazo aquí de gala, como siempre, pues, el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez. Muchísimas gracias por el espacio, por darse este tiempo, porque ya vimos que está bien ocupado ahorita en lo que andábamos preparando todo, pues puras llamadas, puras de ahí. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Con el gusto, Felipe, encantado de estar con ustedes, de poder platicar un momentito y de compartir puntos de vista, ¿no? De un tema tan intenso como es la agenda de nuestra ciudad. Exactamente, y también parte importante de esta plática que vamos a tener es acercar a la ciudadanía a sus funcionarios, porque realmente hay veces o hay muchas personas que no sabe bien cómo, no conoce a la persona que lo está a lo mejor representando, que está llevando la ciudad, entonces es parte del objetivo. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras, para empezar, de dónde eres, dónde naciste, platican. Claro, yo soy reyense, yo soy de Los Reyes, Michoacán, Okay, nací allá 1983, me vine okay. para la ciudad de Morelia a hacer los estudios en la Universidad Michoacana y ya me quedé aquí, Muy ¿no? bien. Ya. Ya de plano, o sea, te viniste a estudiar y ya te Así es, enamoraste ya de me quedé Morelia, ¿o qué pasó? aquí empecé a trabajar, aquí tuve a mis hijos y pues ya me quedé aquí encantado en la ciudad de Morelia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos Hijos. hijos, una niña de 19 años y un muchacho de 13. Una niña, todavía les Una decimos niña. niñas, Sí, ¿verdad? y al Sí, niño ya. le digo muchacho, de 13. Él sí ya es un hombre, ya, ya. Sí, 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 una princesita mía. Ay. Perfecto. ¿En qué punto es que pues comienzas a llevar tu camino a esto de buscar un cargo público como ahora en el ayuntamiento en que estuvo? Sí, mira, es como una parte que se lleva, ¿no? El tema del Ok, servicio público, el interés por poder contribuir, hacer desde la participación activa, ¿no? Porque hay diferentes formas de participar y hacerlo desde alguna responsabilidad, pues te permite ver cómo puedes influir realmente en las cosas. Nunca he dejado de lado otras facetas, sigo teniendo un despacho contable, sigo dando clases en la universidad, sigo en muchos otros temas como así ha sido siempre, pero el incursionar o el estar en el servicio público también me permite el poder pues desarrollarme, crecer, hacer también muchas amistades. Es un espacio en el cual se pueden hacer amigos y es algo que de lo que uno se lleva siempre, ¿no? Y esto también es de carácter temporal, tampoco hay que acostumbrarse demasiado, ¿no? Hay que saber asumirlo con mucha responsabilidad cuando se tiene la oportunidad, pero también disfrutarlo en oportunidad que me da Alfonso Martínez, nuestro presidente, de seguir siendo parte de su equipo, pues lo hacemos con esa amor por la ciudad, pero también con mucha responsabilidad y tratando de disfrutar el espacio, ¿no? ok. De hacer amistades, de hacer cosas buenas por la ciudad y que puedan trascender. ¿Y cómo hacerle para poder llevar todas estas facetas que nos platicas al mismo tiempo? O sea, tener el despacho, ser el secretario del ayuntamiento y tener reuniones y tener, o sea, ¿cómo le haces para Y fusionar tener y estas? llevar a mi Y hijo a al sus hijos. entrenamiento y recoger a mi hija de su Exactamente. trabajo y o sea, son muchas agendas. ¿Cómo se le hace? Uno tiene que administrar muy bien los tiempos. Primero es parte del mismo desarrollo personal. Tienes que aprender a priorizar muy bien las cosas para que ninguna de las agendas te consuma. La responsabilidad pública evidentemente en este momento es como la más absorbente y la posición en la que estoy también es sumamente demandante, pero también no puedes dejar de lado la parte de la persona. No puedes dejar de lado que tienes una familia que cuidar, que Exactamente. tienes amigos que atender, que tienes una profesión que trasciende el momento o el espacio el que estás ocupando. Entonces tienes que buscar cómo equilibrarlo. De pronto se te descompensa, ¿sí? De pronto el resto de las agendas se quedan en el segundo término, pero uno tiene que procurarlo, porque también es un tema de disciplina. A ver, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con estas otras actividades. Por ejemplo, hoy tengo y voy a recoger a mi hijo de su entrenamiento de fútbol y trato de no agendar nada. Si algo sucede, pues ni modo, o sea, trato de buscar quién me apoye
y pase por él, pero uno tiene que cuidar esos espacios, no tiene que también disciplinarse, y creo yo que al final es un tema de priorizar muy bien lo que uno tiene que hacer en su día a día, hacer una planeación muy adecuada de la semana. Yo siempre procuro desde el domingo estar haciendo toda la planeación de la semana, de lo que ya tengo agendado y de lo que yo pretendo también impulsar, porque tampoco te puedes dejar llevar por la agenda del día a día, ¿no? Tienes que fijar una ruta de qué es lo que pretendes y qué resultados quieres obtener en cada semana de trabajo. Porque aparte también, pues, deportista, ¿no? También por ahí, ya, mira, nos dimos a la tarea, esta muchacha que ve acá, que es Armando Rivers, se encargó de stalkearlo, ya le revisó las redes, ya lo vio por ahí jugando voleibol, lo veo que en el fútbol. ¿Tienes algún deporte favorito? Sí me gusta mucho el deporte, el fútbol indudablemente es está en el top, ¿no? Es la parte alta de lo que me gusta hacer. Lo practico una vez por semana, juego fútbol con amigos. Okay. Es hoy, es jueves, los jueves son de fútbol en la noche, me toca ir a disfrutar, porque además es un espacio que disfruto, que me gusta, y en el que estoy con mis amigos y que puedo relajarme y olvidarme de cosas. No me gusta mucho el fútbol, practiqué muchos años el voleibol a muy buen nivel, me gusta mucho el boxeo, también entreno un poquito el box. Y como un tema de actividad, de distracción, me gusta mucho el dominó. También. soy picadazo para jugar dominó. Esos son así como temas en los que me distraigo bastante. Ahí, por si se escucha de fondo, estamos aquí, cabe hacer la mención, estamos en la Casona de las Rosas, que nos brindó este espacio para llevar a cabo esta plática. Y de fondo pues tenemos musiquita amenizando. Ya nos llegó la serenata. Por si se alcanza a colar ahí, pues es parte de hecho, es la idea que sea una plática, más que una entrevista, como comúnmente se hace, pues es una plática, ¿no? Entonces, bienvenida, a ver si ahorita la subimos allá a la que está cantando para que se eche una... Así es, se eche pues una afinadita primero. Sí. Primero y ya luego. Sí. Hablando del fútbol, se aventó una temporadita ustedes ahí con una lesión, ¿no? Lo veíamos fue precisamente en el fútbol, me tocó ahí, tuve un esguince en el tobillo izquierdo y me tocó andar ¿cuánto tiempo? Con botita, fueron 2 semanas y media. El doctor me ha dicho que iba a aventar 3 y media y pude recortarle una semana menos el lapso que traje en la bota. Luego una semana y media de cuidarme y otra vez a regresar a las canchas. Sí, y no está todavía así como sentidillo. Así sí, que... ahorita, y más que ahorita que empieza a hacer frío, llegan los dolorcitos, pero pues el cuerpo se tiene que acostumbrar, ¿no? Así es. Y más con el paso del tiempo, ya con los años cuesta más trabajo recuperarse. Ahora, ya platicamos un poquito sobre usted, pero me gustaría ahora recorrernos a este inicio de administración. Esto que, pues no sé, primero me gustaría que lo definiera usted mismo sobre qué fue lo que recibieron 2021. ¿Con qué se encontraron? Creo que fue, y ahí me tocó mucho de la comunicación en ese momento, fue un proceso que careció de generosidad, fue un proceso muy complicado. ¿Qué esperábamos o qué esperaba el ingeniero Alfonso Martínez? Pues por lo menos reciprocidad de cómo él entregó, que fuera algo parecido. La verdad es que la cerrazón y la falta de apertura fue lo que privó en el proceso. Y súmale la parte de que el hackeo o el supuesto hackeo, que todavía tiene consecuencias. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy complicado, de muchas resistencias. También tengo que reconocer, hubo algunos secretarios que con mucha responsabilidad dijeron: yo no tengo bronca y aquí está la información y vénganse y aquí está mi personal. Pero la generalidad fue al revés, ¿no? Fue de mucha cerrazón, de mucha complicación. Temas muy importantes como el tema de obra pública, no hubo apertura alguna, y cuando encontramos un desastre. Entonces se encontraron áreas en situación desastrosa, se encontraron irregularidades. Ya habrá momentos, no me toca a mí darle continuidad ya a esos temas, pero la verdad es que es lamentable la forma en la que se recibió, la forma en la que se encontró la administración, pero también no hay justificación alguna. Se llega con el compromiso de chambear, de hacer bien las cosas y de que se vean los resultados en la ciudad. Y yo creo que la ciudad, a partir de que llega el ingeniero Alfonso Martínez, pues se ha transformado, ha cambiado, ha mejorado muchísimo la ciudad de cómo se recibe a cómo está en estos momentos, y creo que va para mucho mejor. Y es que justamente
De hecho, apenas ayer platicamos por ahí con el ingeniero Alfonso Martínez y tocamos este tema y le platicaba yo que recuerdo, para ese punto yo estaba apenas entrando a esta fuente del ayuntamiento y me tocó esto, pues, así que dimes y diretes que te andabas aventando ahí con Arrones, porque él decía, no, pues que tengan paciencia, ese Yankel que no tiene paciencia, que se espere, ya les vamos a entregar, estamos en tiempo y forma. Y ahí vamos contigo, oye, está diciendo que, ¿qué onda, no? Y tú decías, no, pues es que ya pasaron los tiempos, ya debieron entregar hace una semana, debieron hacer la entrega. Y después le platicaba al presidente, recuerdo, ya cuando en esta parte del hackeo, se me quedó muy grabado cuando nos convocan a una sesión extraordinaria de Cabildo. Ya se habían dado, lógicamente, los resultados de que había ganado Alfonso Martínez. Y en la mañanita, así tempranísimo, nos citan, ¿no? O convocan a esta sesión y pues dan el aviso de un hackeo, ¿no? Entonces, sí, para todos fue así como que... me gustaría saber... El tema del timing, o sea... me gustaría saber qué estabas haciendo en ese momento cuando te llega la noticia a ti. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Sí, lo tienes con mucha claridad y yo lo supe incluso un día antes de que saliera el tema a la luz, porque nos avisaron ellos. Nos dijeron, hay una situación, está pasando esto. Nos acaban de... Sí, yo les sugerí 2, 3 claves ahí de cómo se podía deshackear. Pero el timing, ¿no? O sea, yo lo dije, o sea, no pudo haber tenido un timing mejor para ellos, que justo cuando se declara la validez total de la elección, que era el pretexto que ellos tanto pusieron para retrasar la entrega-recepción, se declara la validez total de la elección y enseguida, al día siguiente salen con que fue un viernes y el domingo se nos avisa a nosotros, hoy pasó esto, y al siguiente día se estaba anunciando. O sea, fue de una precisión el tema, pero quirúrgica, muy bien planeada. Entonces, la duda ahí está, la duda va a quedar, porque ha sido un proceso muy difícil el poder... pues descomprometer, por decirlo así en términos informáticos. Está muy comprometido el sistema, ha sido muy difícil poder recuperar la información. Todavía el último informe trimestral no se pudo procesar porque los sistemas siguen sin arrojarnos saldos congruentes. Ha sido muy difícil reconstruir todo lo que pasó durante esos 3 meses que se perdieron, porque se vuelve un tema manual, un tema de estar recapturando, de utilizar el Excel, de usar bases de datos. Entonces ha sido muy difícil. Quien lo hizo, lo supo hacer, eso sí, muy bien. Lo demás no lo hacían bien, pero eso sí lo supieron hacer muy bien. Y justamente este impacto que recibe, ¿no? Principalmente ustedes como nueva administración, decías ya hace un momento, son 3 meses perdidos prácticamente, o que no se puede, porque incluso recuerdo en esos meses, pues estaba ese problema, ¿no? Decíamos, es que no podemos avanzar porque no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que nos está entregando. ¿Cuál fue la clave o cuál ha sido la clave para poder salir o ir saliendo de ese bache? Porque por lo que comentas todavía sigue mermando, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Yo creo que primero el liderazgo del presidente, y el liderazgo se manifiesta en diferentes vertientes. Primero, en la capacidad de él de hacerle frente al asunto, y la segunda, en la capacidad de, con la experiencia que tiene, identificar a las personas. Perdón, es que... un rolón que nos pusieron ahorita. Anda bien adolorido. Sí, muy temprano. Perdóname. Sí, pues primero, el liderazgo de él ayuda mucho, porque también eso tranquiliza al equipo. Y en segundo, la parte de cómo él conformó un equipo con mucha experiencia, y eso ha permitido que quienes llegaron a ocupar espacios de responsabilidad y titularidades de secretarías, pues a pesar de las limitaciones, supieran con talento, con experiencia y con trabajo sacar las cosas adelante. Entonces yo creo que ese ha sido un tema de liderazgo del presidente y de la experiencia de la que él goza y de la que se rodeó para poder librar una situación crítica. Yo creo que si hubiese llegado alguna otra persona sin la experiencia, sin el liderazgo del presidente Alfonso Martínez, hubiera colapsado la administración. De eso no tengo duda. Porque estamos hablando no solo del hackeo, que de entrada, o sea, ese recibimiento
pues complica muchísimo las cosas, ¿no? Pero a eso agrégale la pandemia, ¿no? O sea, los recibe también, bueno, agarrar esta administración ya con la pandemia avanzada y cómo fue también en la parte del tema de salud, cómo ha sido hasta el momento llevar ese tema. Y la parte de salud compromete muchas cosas porque va desde la cuestión de la economía, la presión que hay por parte de la gente que necesita trabajar y que estaba que se les tenían que cerrar sus establecimientos, que se les tenía que limitar sus aforos, sus horarios, y eso impacta y eso también genera presión y genera descontento. Pero por otro lado también la no operación total, ¿no? Nos encontramos nosotros con un municipio que estaba en esos momentos operando con guardias, con poco personal, que no podía regresar. Entonces ha sido un reto total, ¿no? Ha sido un reto total que afortunadamente con experiencia, con liderazgo, con una planeación y programación adecuada, pues ha logrado mejorar y se ve en las calles, se ve en los parques, se ve en la iluminación, se ve en la no problemática social exacerbada que llegó a haber en la ciudad, se ve, o sea, yo creo que hay resultados por todos lados en la administración del presidente, se ve en el turismo, cómo siguen llegando gentes a Morelia. Hoy estaba yo en un desayuno y los vecinos de al lado eran de Tehuacán, Puebla, y venían a disfrutar la ciudad. Entonces, y en una temporada, un momento atípico, ¿no? Turisteando por la ciudad. Entonces yo creo que el esfuerzo que se ha hecho a pesar de las condiciones, pues en mucho está motivado porque vemos a un presidente echado para el frente, vemos a Alfonso también un político muy hecho, muy maduro, y que nos empuja a todos, ¿no? Y que también esa conformación de gabinete que se hizo de quienes estábamos ya desde antes con él y gente que se suma al proyecto, pues también nos ha empujado a todos a una dinámica distinta de mucha chamba, de mucho trabajo, de estar todos tratando de dar resultados. Hay también una parte dentro de la labor que ustedes realizan y usted también principalmente, y es cómo tratar, cómo mediar la situación con la ciudadanía, porque como bien lo comentaba, ¿no? O sea, por una parte tienes una pandemia, tienes el riesgo sanitario, pero por otra tienes exactamente la parte de la economía, ¿no? Familias que necesitan abrir su negocio, pues requieren, viven de eso, ¿no? Viven al día. Entonces, muchas veces a lo mejor las decisiones que se toman pues no van a hacer felices a todos, ¿no? O sea, habrá un sector que diga, ah, pues apoyamos esto, pero va a haber otra parte que diga, eso que están haciendo está muy mal. Entonces, pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo tratar cómo tomar una decisión, aunque tengas un poco polarizada. Sí, hay que buscar siempre los equilibrios. Yo creo que es importante buscar esos puntos medios que permitan cuidar y preservar, porque lo que hagamos en materia de salud en estos momentos, al final el resultado que busca es incidir en salvar vidas, punto. Entonces yo creo que no hay ninguna agenda más importante que el que no se pierda una vida humana. Yo creo que eso es lo que todos, ahí creo que nadie puede estar en contra de esto, y más porque en esta pandemia a todos nos ha tocado perder a alguien cercano, sea familiar, sea amigo, sea conocido, pero todos hemos tenido a alguien seguramente a quien dejamos de disfrutar por la pandemia. Entonces, lo primero que tenemos nosotros en la mesa es cuidar la parte de la salud, previendo el que no se nos vayan vidas humanas. Y segundo, cómo equilibrar o cómo permitir también que la actividad económica siga. Nos encontramos con diferentes momentos de la pandemia. Nos encontramos con una pandemia cuando llegamos muy agresiva, que quitaba muchas vidas, pero ahorita ya estamos en un momento, en una variante distinta, en la cual ya afortunadamente la vacunación demuestra que da resultados para no contagiarse, sino para evitar que te hospitalicen y evitar que llegues a tener en riesgo tu vida. Entonces tienes que ir modificando, ¿no? En función del momento tienes que ver y modular qué es lo que conviene más, y pues tratar de sensibilizar a la sociedad, tratar de sensibilizar a la gente, y en lo que no se puede, pues ni modo, también tienes que accionar como autoridad. Si vemos que no resulta, el diálogo, el ponernos de acuerdo, y eso lo puedo poner como un ejemplo. Hace un par de semanas
Tuvimos un diálogo con los empresarios de eventos para decirles las reglas son así, no puede pasarnos que haya foros llenos en ningún lugar. ¿Por qué? Porque pues, estamos operando al 60 y se tiene que cuidar. Viene el siguiente fin de semana, inspeccionamos eventos, no cumplen, pues ni modo, se tienen que cancelar. Entonces tratamos primero de ir con diálogo, con acuerdos. Si funciona, perfecto. Si no funciona, pues tenemos que accionar como autoridad. No podemos ser omisos ni responsables. Porque justamente, ahora que lo menciona, hace poco se dio el caso, ¿no? En la Monumental, donde se les dice, bueno, sí se van a permitir, vamos a bajar el aforo, vamos a mantenerlo en un 60% y pues adelante, ¿no? Tienen la chance. Pero ¿qué pasa, no? Ese 60 lo juntan en una sola zona y pues ya ahí ya se está... de todas maneras, no va a servir de nada, ¿no? Que tengas un aforo bajo si los vas a meter en un solo espacio. Es correcto. No puede haber simulación en esto. O sea, yo entiendo que luego se presta para que crean que pueden pasarse de vivos y decir, a ver, pues yo cumplía, está el aforo total y tengo... No, no se trata de eso, no se trata de vernos las caras, se trata de actuar con responsabilidad. Y si no lo pueden hacer, pues ni modo. Tampoco podemos nosotros poner en riesgo a la población porque unos cuantos no entienden. Entonces, ahí es donde te digo, tenemos que ir modulando, ¿no? Si identificamos que hay quien no está cumpliendo, pues ni modo, hay quien dice, pues es que por unos perdemos todos. Pues no podemos dejar de lado que el riesgo ahí está, que se habló con ellos, que se tuvo la oportunidad de trabajar de manera responsable, no se aceptó, pues se tiene que actuar. Y en este punto, al día de hoy, ¿cómo ha sido ya el comportamiento con ellos? ¿Ya han tenido acercamientos? ¿Ya han habido sanciones? ¿Ya cómo percibe usted? No, pues de momento tanto terminaron como... por perder, ¿no? Okay. En el caso de los eventos masivos, de la posibilidad de hacerlos, estamos ya ahorita en la cancelación total hasta el día 28 de febrero. Entonces, ahí está pues la muestra de que si no hacemos las cosas con responsabilidad, conforme al diálogo, conforme a los acuerdos, pues hay consecuencias y las consecuencias pues están visibles. Se acabó la posibilidad de realizarlos. El tema con los aforos en el otro tipo de establecimientos, pues también tenemos que seguir presionando, tenemos que hacer operativos, tenemos que estar infraccionando, tenemos que estar sancionando. Yo creo que ya es momento de ir llevando la agenda a una tipo de sanción distinta, ¿no? Porque parece que es muy sencillo, pues pago la infracción, pago para que me quiten los sellos, pago por la infracción que me dejaste o la multa que me dejaste, al cabo que lo recupero en el mismo con evento, ese sobreaforo que tuve, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado y yo creo que ya tenemos que pasar a una etapa de prácticamente una sanción de tipo social, ¿no? Ya tenemos que empezar a decirle a la sociedad, oye, aquí te están, no, aquí no te cuidan, en este y en este lugar no cuidan las medidas, te pueden exponer, entonces, y aquí en estos lugares son negocios responsables que sí te revisan que se esté actuando conforme a las medidas. Entonces yo creo que tenemos que pensar cómo hacerlo, pero eso seguramente lo estaremos accionando próximamente, porque vemos que sigue habiendo esa simulación y sigue habiendo esos espacios de no atención y de no cuidar, porque al final identifican que pueden librar la sanción de una manera relativamente sencilla, ¿no? Siendo económico lo resuelven. Ahora, justamente ante estas simulaciones que luego tienden a realizar, ¿tendría el municipio, el ayuntamiento, la capacidad para llegar a un evento y decir, sabes que no estás cumpliendo, incluso estás cayendo en este tipo de simulación? ¿Tienen la capacidad para decir, sabes que este evento pues se detiene, se cancela y pues vamos todos para afuera? ¿O cuál es el...? Es muy complejo, te decía yo que la autoridad tiene que actuar, hacerlo así puede ser riesgoso. O sea, tampoco somos ingenuos, sabemos que llegar y tratar de cancelar un evento donde ya hay un ambiente y ya hay alcohol y hay mucha gente, puede ser un tema riesgoso. No digo que no se pueda hacer, pero es un tema de riesgo y uno también tiene que actuar con responsabilidad de que puede haber consecuencias de otro tipo. Una estampida, una gresca, pueden pasar muchas cosas. Creo que el tema aquí es la prevención. De hecho, previo a que estuvieran que cancelarse los eventos, ya habíamos delineado todo un protocolo. A ver, tú, desarrollador de un evento, me avisas con 10 días de anticipación qué evento y cómo vas a hacer tu sembrado de lugares. Yo voy a ir
antes de que abras el lugar para el acceso a las personas y voy a verificar que esté acorde. Si no está acorde a lo que el protocolo que Salud Estatal y nosotros te estamos autorizando, no se va a abrir al acceso a las personas. Si modificas, se abre. Si no modificas y adecuas, no se abre. Entonces yo creo que es más bien la prevención y el cuidado de protocolos que tratar de actuar ya cuando está el problema echado a andar. Y si a pesar de que se actúa con protocolo y luego algo sucede, pues se tendrá que valorar la situación. Cada evento es distinto, no es lo mismo un evento en el que empieza a las 2 de la tarde y termina a las 12, 1 vendiéndose alcohol todo el día, a un evento que dura 1 o 2 horas, ¿no? Son diferentes. El componente del riesgo que hay también se tiene que valorar. Ahora, esto que me platica, lo recuerdo, fueron de los 3 puntos que se agregaron en la última. Ahí lo estaba yo redactando, ahí estaba yo mano, tratando de. Sí, no, afinando Alfredo, detalles. Sí, afinando componiéndola mientras la cantaba. Como José Alfredo Jiménez en una servilleta. Así es. Fueron de los 3 últimos puntos y entre ellos también estaban las ligas municipales. Ellos también tenían que presentar la propuesta de protocolo que iban a seguir para ser aprobado. ¿Cómo va eso? ¿Ya lo hicieron? No, con ellos no digo funcionó, sino que tuvo un muy buen resultado. El acuerdo ese que al final se puso de que no se podrá llevar a cabo hasta en tanto no se revisen sus protocolos. La liga se comunicó de inmediato con nosotros. Eso fue un jueves, el viernes ya estábamos sentados. Porque incluso ya lo tenían, ¿no? Perdón. Sí, que fue algo. De hecho, a mí, cuando acabamos de reunión, la prensa, cuando me entrevistó, me dijo, oye, es que ellos ya lo tienen. Dije, pues qué bueno, pues va a ser más rápido, sí, que va a ser más fácil hacerlo. Entonces, sí, al otro día llegaron con nosotros, se presentaron muy respetuosos, muy responsables. Aquí está el protocolo. Al día siguiente nos presentamos el día sábado y el día domingo a revisar que lo que ellos presentaban en papel se cumpliera en las canchas. Y no identificamos desviación alguna. O sea, todo lo que estaba en el protocolo sucedía en las canchas. Que sí identificamos que afuera, en algunos espacios, se quedaba gente a consumir alcohol, a echar su cervecita después del partido, porque pues es el tercer tiempo, que a veces dicen que es el mejor. Sí. Entonces, pero eso ya no es responsabilidad de la liga. Lo que sucede afuera, que se van a un bar y se aglutinan, o que se quedan en camionetas afuera, eso ya no es tema de responsabilidad de la liga, y ahí identificamos que había que actuar nosotros, ¿no? Y también mandar a la patrulla, que luego cuando identificamos mandamos pedir que la patrulla se diera una vueltecita, revisara, y eso también termina por inhibir ese tipo de acciones. Pero con ellos nos fue muy bien en la agenda, nos fue muy bien en la reacción de ellos, que no, en lugar de estar molestos, llegaron muy proactivos de ¿y qué más hacemos? ¿Y cómo ayudamos? ¿Y estamos listos? ¿Y vénganse? ¿Y aquí está el protocolo? Y que cuando fuimos, pues funcionó. Ahora, en esta parte de la pandemia, ¿cómo lo proyectan ustedes para para el próximo mes? ¿Se ve ya una tendencia a la baja? ¿Seguimos yendo a la alta? ¿Cuál es la situación los números siguen todavía altos. La hospitalización al día de hoy debe andar en un 16%. Los contagios siguen siendo arriba de 500 por día. Entonces, cuando hubo un momento en el que teníamos 2, un momento cuando teníamos 3 contagios diarios, ahorita estamos 500, 600, de pronto tenemos 700. Lo que sí he observado es que la semana pasada los contagios anduvieron en un nivel un poco más alto que en esta. No podemos decir que ya va a la baja, porque la tendencia se marca con 14 días. Hay que esperar 2 semanas para ver si la línea sigue comportándose entre los 500, 400 o si retrocede un poco. Tenemos que esperar, los números siguen siendo altos en función de cómo venía el mes de diciembre, mes de noviembre. Enero y febrero empezó con el incremento exponencial, entonces todavía estamos en un momento en el que el número de contagios son altos. Esperemos que las medidas que se han anunciado, las medidas que se están implementando en estos momentos, ayuden, porque estamos ante una variante muy contagiosa. Entonces, las medidas tienen que ayudarnos a mitigar y a mejorar en los números que se tienen en estos momentos, y no pensando en que son números fríos, sino que detrás de cada número hay una persona. Ok, ahora cambiando un poquito de tema, hubo una situación que incluso también por ahí va a ir la pregunta de cómo sigue este tema, pero el cambio en los sentidos de las calles en Guillermo Prieto y Guadalupe Victoria.
pues fue todo ¿cómo decirlo? Hubo varias reacciones, y lo comento porque incluso nosotros fuimos aquí, el buen Rivers, que está ahí ya durmiendo, el buen Rivers y yo fuimos a hacer por parte de Changunga ahí un sondeo, ¿no? A ambas vialidades cuando estaba apenas terminando la prueba piloto, ¿no? Que se hizo. Entonces, por una parte en Guillermo Prieto nos dicen, pues estamos muy contentos, la verdad todo muy bien, nos gustó, no nos afectó en nada y todo muy bien, ojalá que sí la dejen, ¿no? Entonces nos dirigimos hacia la Guadalupe Victoria y el escenario es totalmente distinto, ¿no? Todos los vecinos locatarios de ahí nos dicen, no, pues es que estuvo muy mal, parece autopista, la verdad no nos gustó, está pésimo, el transporte público tampoco le gustó, o sea, se hizo un desastre, ¿no? Y de ahí se viene una serie de manifestaciones, de acercamientos con ustedes, y viene de repente, pues regresa otra vez al doble sentido, ahora regresa un solo sentido, ahora otra vez. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué estos cambios tan continuos? Yo rescato algunas cosas de esta experiencia que se ha tenido con ese cambio de sentido en las vialidades. Primero, que el diálogo y el acercamiento es muy importante. Hemos logrado construir muchas cosas con los vecinos, con los quejosos, con los no quejosos, porque también incluso en la parte de Guadalupe Victoria hay personas que están a favor del cambio. Y me salgo un poquito de lo que yo rescato, pero hace unos días tuvimos una reunión con los transportistas. Yo precisamente me vine previo a la reunión por la Guadalupe Victoria y yo les decía cuando llegué a la reunión, le dije, es que no me pueden decir que lo que se vive actualmente en la calle es algo que alguien favorezca. En el sentido sur-norte, yo venía en sentido contrario, en el sentido sur-norte, la fila empezaba desde la Comisión Federal hasta el río. O sea, es increíble el desgaste que eso significa para las personas, para las unidades, para todos, el tener una fila y una posibilidad de moverse de una manera pues mucho más ágil. Yo les dije, no puede ser, yo no puedo entender cómo a los transportistas les conviene perder tanto tiempo en un trayecto. Es desgaste de combustible, es perder pasajes, son muchas cosas las que pasan en un trayecto en el que se van acumulando un montón de unidades y que se van compitiendo al final. Dije, entonces, no entiendo cómo alguien puede decir que lo que sucede ahí, en estos momentos, es lo mejor. O sea, yo todavía sigo sin entenderlo. Y también yo no veía que todo es medible, que todo lo podemos seguir dialogando. Yo no veía a los autos parándose a consumir, porque pues no es posible, o sea, no se puede, no hay forma. Un carril está completamente lleno de autos y en el otro pues solamente avanza el otro sentido. Entonces, creo que el ejercicio, te decía yo, rescatar lo favorable, ha permitido mejorar, visibilizar mucho la zona y mejorar las condiciones de esta zona de la ciudad. Pero también la apertura y el diálogo y el estar con los vecinos y el escucharlos y el que entendamos, y yo se lo decía a una de las personas que han estado en contra, dije, a ver, es que no estamos uno enfrente del otro. Y, o sea, ni tú ni yo buscamos que a la ciudad le vaya mal, como remembrando lo que dijo algún presidente de la República, ¿no? Nadie se levanta esperando que le vaya mal pues sí, igual, ni ustedes ni nosotros buscamos que la ciudad esté mal, ni que la colonia esté mal. Estamos buscando soluciones a una problemática que hay y la podemos construir juntos y podemos mejorarla, ¿no? Yo lo que les he insistido mucho es me niego a creer que una posible solución ni siquiera se pueda implementar y la podamos medir, y si hay algo que se tenga que ajustar, se ajuste. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que faltó en función de la prueba piloto? Pues el acondicionamiento que ya se hizo. Ahorita ya está acondicionado, ya hay un balizamiento, ya hay reductores de velocidad, ya hay unas condiciones diferentes a las que había cuando se hizo la prueba piloto. Ya no pasa que los vehículos se van a toda velocidad, que también me parecía increíble. O sea, no es posible que la gente, cuando ve que son dos carriles, se le olvide que tiene que cuidar el uno a uno, se le olvide que hay un límite de velocidad, se le olvide que el primero es el peatón. También es un tema cultural vial que dice mucho de nosotros como morelianos, que cuando ves que tienes una calle más amplia,
se te olvida todo lo demás que tienes que cumplir y vuelves peligroso en una calle, o sea... Lo ves como pista de carreras, ¿no? Sí, caray, ¿en qué momento te dijeron que porque ya son 2 carriles los que puedes avanzar en un sentido, tienes que olvidar todo lo demás y el peatón pasa a tercer término? No, a mí sí me pareció triste encontrarme con esa realidad, porque la vimos ahí en campo cuando se abrió y que todavía no estaba la parte de los reductores, pues las personas no podían atravesar la calle, eso es cierto. Ahora ya se acondicionó, ya hay una infraestructura distinta que lo permite, pero sí son parte de las reflexiones de la sociedad, cómo actúa, de que pues, dejamos de lado todo lo que ya aprendimos o se suponía que ya habíamos aprendido. Y entonces, si ya se acondicionó con esto, ¿qué se espera para hacer el cambio o no se va a hacer? ¿Cuál es la situación actual? En este momento, ¿qué es lo que nos falta? No podemos dejar de lado que hay rutas de combis y de transporte público, urbanos, que pasan por la zona y que la modificación de sus rutas tienen que pasar por un proceso legal a través de Cocotra. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con los transportistas? Trabajar el diseño de esas rutas, en el que pues también existen conflictos en ocasiones de intereses. Entonces lo que estamos buscando es cómo esas rutas pueden convivir de la mejor manera en ese tramo que se está interviniendo para que nos autorice Cocotra. Entonces ahorita lo que se está construyendo es esa parte, porque sabemos que si nosotros avanzamos y esto no está cubierto y Cocotra dice no se puede o no es viable modificación de rutas, vamos a complicar la zona. Sí, ¿no? Y se va a regresar a manifestaciones, se va a regresar a bloqueos. Pero entendemos también la importancia del transporte público. El transporte público de nuestra ciudad mueve al 70% de los morelianos. Entonces también tenemos que ponernos a pensar en el usuario, en el transportista, en todo lo que eso implica, y que hay que darle certezas. O sea, no pueden ellos tampoco andar en la informalidad de rutas que no han sido autorizadas, porque eso luego puede llevar a escenarios no deseados en conflictos sociales. Ahora, también otro de los temas como más sonados y más preocupantes ahorita en la ciudad es, como bien lo decía usted, la obra pública. Tenemos el principal ejemplo de este puente de Ocampo. Tenemos ahorita en proceso el tema de Siervo de la Nación, que se está esperando el dictamen. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Ya me decía un poco de cómo fue que encontraron todo esto, pero ¿qué representa esto de la administración pasada y qué representa para ustedes ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo? Todo, que nos platicaron un poquito de eso. Sí, el tema de Siervo de la Nación, el tema de Ocampo, con muchos otros asuntos, reflejan mucho lo que fue la administración pasada. Buscaron la forma, en el caso específico de Siervo de la Nación, bajo una interpretación de la posibilidad de que es un fideicomiso de carácter privado, que eran recursos de carácter privado, pues tratar de hacer todo en lo oscurito, ¿no? Y los resultados ahí están. La zona está tronada, es lamentable cómo está el lugar, la intervención que hay, porque tiene afectaciones para los vecinos y lo entendemos, afecta la movilidad, afecta la tranquilidad de los vecinos. Se ha hecho, por indicaciones de nuestro presidente, un esfuerzo enorme por mantener iluminado, por mantener limpio, por mantener el camino lo más parejo que se puede, porque es lo que podemos nosotros hacer por los vecinos. Pero se ha manifestado, sería irresponsable darle continuidad a una obra que no sabemos qué inconsistencias, qué responsabilidades, qué daños pudiera presentar. Entonces lo que se decidió el presidente es, a ver, auditoría, revisa, dictamíname y dime si hay condiciones para continuar con la obra, y entonces sí podemos darle para adelante. No sabemos qué nos vamos a encontrar, si en una de esas dicen, oye, hay un daño en las estructuras, un daño de carácter ingenieril, se modifica, se tiene que demoler, se tiene que cambiar, se tiene que modificar el proyecto que se tenga que hacer, pero no se puede darle continuidad a la irresponsabilidad total con la que se actuó.
Y entonces, ¿cuál sería la diferencia de esta obra de Siervo de la Nación que sí fue motivo para que se analice a fondo, y con el puente de Ocampo? Porque ese sí se continuaron los trabajos y sí se concluyó. No, el proyecto, al final el tema de Ocampo y el tema de Siervo de la Nación, en el caso del tema de Ocampo se pudo revisar el proyecto, se pudo revisar que había viabilidad de darle continuidad y terminar la obra. Ya estaba mal hecho, estaba así, pues poco estético, riesgoso, pero se tuvieron que hacer obras de mitigación, ¿no? O sea, había forma de salvar lo que había ahí, ¿no? A través de balizamientos, de reductores, de los abroches que se hicieron, de una inversión mayor de la que se tenía presupuestada. Fue la forma en la que se pudo hacer viable esa obra, ¿no? Y pues ahí está, o sea, se ve como está, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se buscó? En lo que ya estaba avanzado, pues tratar de darle viabilidad a la obra. Acá, pues, a diferencia del caso de Ocampo, en donde se tenía toda la información, los expedientes, y se podía revisar, pues acá en el caso de Siervo de la Nación, por la forma en la que se ha manejado, ¿no? Te lo decía yo al principio, de que pues, es a través de un privado y que ellos casi te regalan el puente sin que la administración intervenga. Pues entonces se carece de esa información, por eso la necesidad de hacer una revisión mucho más exhaustiva a todo el proceso, a todo lo que se ha hecho. Ahora, veíamos, ayer pasó algo muy lamentable en la obra de la salida a Mil Cumbres. Se ha mencionado que tuvo más que ver con un tema de falla mecánica, pero ya sería el segundo accidente allá. Eso es tema estatal, me queda claro, pero también podría reflejar, dicho por la misma sociedad, el riesgo de que se tenga una obra sin concluir por tanto tiempo, sin la señalética necesaria, y a lo mejor esta obra, por ejemplo, de Siervo de la Nación, no es una zona de alta velocidad, pero aún así ya vimos, y pasó en la Lázaro Cárdenas, que vehículos se caen, o sea, aparte del riesgo sanitario, porque se encharca el agua, sí, porque eso también está el riesgo de los accidentes, ¿no? Entonces, una vez que se dictamine qué tan posible sería, buscarían fincar responsabilidades, qué seguiría en este caso. Sí, en el caso de Siervo de la Nación se tiene que conocer qué tipo ya la auditoría ya se pronunció de que había identificado algunos hallazgos ahí que valdría la pena revisar a mucho mayor detalle, pero pues evidentemente que hay responsables. O sea, hay responsables tanto desde la parte del el servicio público como en la parte de la iniciativa privada. Entonces se tendrá que fijar y tendrá que revisarse lo que ahí sucedió, porque es una intervención que se hace en la ciudad independientemente de la fuente de los recursos, ¿no? Es un bien público el que se está generando ahí, es una obra pública la que se está generando. Nadie puede llegar a intervenir la ciudad y hacer un tiradero e irse tan campante. Entonces se tiene que identificar quiénes son los responsables, quiénes fueron los responsables de la administración pasada en permitir que sucediera o que se diera la obra, si hubo supervisión, porque hubo supervisión por parte de la administración municipal de la obra. Y si a pesar de supervisión hay daños, entonces pues está muy claro por dónde está la línea de quiénes son los responsables y en su caso pues iniciarse los procedimientos, y será en función de la gravedad de los mismos. La ley te dice si es grave, si no es grave, pues va a ser el mismo órgano interno de control. Si es algo grave, pues se tendrá que proceder a las denuncias ante la fiscalía o ante el tribunal, según corresponde. Según arroje el dictamen. Pero tenemos que esperar a que el dictamen que nos dé la Auditoría Superior para poder, en función de eso, pues saber cuál es la ruta tanto jurídica como la ruta de la continuación de la obra. Porque incluso también hablaba el alcalde de que uno de los puntos que se detectaron es que además de todo no concordaba el adelanto que se dio, el anticipo con el avance de la obra, ¿no? Creo que había mencionado que se había pagado como un 70%, pero el avance era de un 40%, ¿no? Sí, es correcto, son parte de las observaciones o de los comentarios que ya hizo la Auditoría Superior de que hay una desfase entre el avance financiero y el avance físico de la obra. Eso desde el punto de vista de la
pues de la obra pública son preestimaciones y eso es ilegal, no está permitido y eso genera una responsabilidad. Entonces, por eso te digo, hay que ver al final ya lo que se oficialice. Si viene este tema, pues se tendrá que actuar. Ahora, ¿cuánto le echas tú así a ojo de buen cubero? Y no porque te diga cubero, pero que le lleve a Morelia a poder sobrellevar esta situación y empezar ahora con nuevas obras, porque pues ustedes también deben de tener ya obras públicas planeadas para el siguiente año. Además viene este recurso que se solicitó, va a ser muy importante, es una cantidad muy importante y que debe ser utilizada, ¿no? Incluso para obra pública. Entonces, ¿cuándo podremos empezar a ver ahora esa parte, no? Sí, no, ya y de hecho no hay que esperar, ya desde finales de año, de noviembre, diciembre, ya se empezaron a ver trabajos en materia de vialidades, que es un tema que el presidente tiene como una de las prioridades. Morelia tiene sus vialidades hechas pedazos y se empezó a trabajar muy fuerte, tanto en la parte de reencarpetamientos, ahí lo vimos en Laguna de Términos, creo fue una de las calles que se intervino, como en la parte de bacheo, que también se ha visto mucho avance y mucho trabajo y muchas brigadas. Entonces tampoco hay que esperar, ya se está trabajando y viene un programa anual en materia de infraestructura, el PAI famoso, muy ambicioso, con todo lo que se ha autorizado, con los recursos propios, con la autorización del crédito que se tiene, que lo que busca es precisamente trabajar muy fuerte la parte de la obra pública. Entonces va a ser un año en el que se va a ver mucho trabajo, mucha obra pública, con lo que eso implica no nada más el mejoramiento de las condiciones de la ciudad, sino implica trabajo, implica empleos, implica derrama económica y muchos impactos en nuestra ciudad. Así es que este año será un año en el que seguramente Morelia va a cambiar de cara para bien. Que nos dé un adelanto, ¿cuáles serían las principales obras? Yo creo que la parte de las obras, el presidente estará pronto diciéndonos... Un adelantito, estamos aquí en confianza, nadie nos estamos echando un cafecito. El tema de las vialidades va a ser importante. Yo me quedo con esa parte. Va a ser, en materia de vialidades va a ser la parte fuerte, porque así lo ha dicho el presidente. Vamos a trabajar el tema de vialidades, el tema de agua potable. Son las prioridades que desde la campaña él ya venía prometiendo. Ahora en la administración pues las sigue teniendo como un tema que identifica como que son las que les duelen a los morelianos y son las que tienen que atenderse. ¿Será que veamos ya por fin el inicio de este puente para acceder a Vías del Pedregal? Ya lo anunciará el presidente. Ya lo dirá pronto. Ya el programa anual de inversiones ya está casi por salir del horno. ¿Para cuándo lo tendremos? Yo creo que a principios, más bien a finales del mes de febrero, seguramente se estará aprobando por Cabildo. Pues hay que esperar. Y mencionaba Villas porque se ha visto que ha sido una preocupación, de las principales preocupaciones, ¿no?, de esta administración, atender a Vías del Pedregal, porque decía el presidente, lo dejaban muy desatendido. Sí, y nos lo ha dicho, no se salgan de allá, ahí nos quiere a todos trabajando y buscando. Ya hasta se va a sacar una casita allá en Vías. Sí, nos está, pues, ya busca hacer también un espacio allá de carácter administrativo para que estemos cercanos. Yo creo que tiene una visión adecuada el presidente, es una zona que hay que atender. El desarrollo de Morelia al final terminó por ser muy desordenado en décadas recientes y generó problemas que ahora hay que atender. O sea, tampoco se puede uno claudicar, decir, pues es que estuvo mal hecho y pues ni modo. No, hay que buscar cómo responder a la exigencia social de tener servicios de calidad y creo que el presidente tiene ese gran compromiso de hacerlo. Porque incluso hasta escuela de música, ¿no?, se está proyectando por ahí, poner en Vías del Pedregal. Tiene que ser una intervención total, ¿no? Que cambie las condiciones actuales. Allá hay muchos problemas sociales. El tener una colonia en la cual muchas de las personas se desplazan y están acá en el centro de la ciudad trabajando y que dejan a sus hijos allá, pues genera carencias desde el punto de vista cultural, deportivo, de cuidados, que luego generan otro tipo de problemas sociales. Por eso hay que atenderlo de raíz y creo yo que la visión es adecuada, ¿no? Ahora, esto que están haciendo en Villas, ¿en cuánto tiempo alcanzará a los fraccionamientos que están alrededor? Porque no solo es Vías del Pedregal, tenemos varios fraccionamientos que están
en las mismas o incluso me atrevería a decir que en peores condiciones, sí, porque de una u otra manera Vías del Pedregal pues alcanza a tener un poco más el foco, ¿no? de atención. Sí, por el volumen, por el tamaño. Volumen, la cantidad de personas que lo habitan, pero hay otros fraccionamientos que si tú te das una vuelta y en las etapas como un poco más lejanas, ves casas invadidas, ves mucha inseguridad, si hablas con los vecinos pues te pueden relatar una gran cantidad, una lista, ¿no? de problemas, falta de agua. En fin, ¿en cuánto tiempo podremos ver que esto les alcance o ya los está alcanzando? No, ¿Cuál es la situación? No puede haber consideraciones de un Morelia de primera, segunda, tercera. Tiene que estar atendido en todos lados. El hacerlo focalizado en alguna zona es porque permite llegar a muchos morelianos, pero eso no implica que se deje de lado al resto. Se tiene que trabajar, se está atendiendo con las capacidades que se tienen prácticamente en toda la ciudad. Pues nada más faltaría o bastaría ver cómo ha cambiado esa entrada de la ciudad a la que tú dices que da acceso a todas las colonias. Ya de entrada las condiciones del entorno cambiaron muchísimo en el lapso de 5 meses. Se reencarpetaron calles ahí, se acabaron problemas añejísimos que se tenían del tema de que ya estaban tronados el pavimento asfáltico, la señalética, la jardinería, o sea, toda esa zona, el bajo puente, toda esa zona se está interviniendo y se está trabajando, y la policía municipal cada vez está más atenta en el atendido de todas las colonias. Se está trabajando mucho en la fuerza que se tiene. El tema de la iluminación también está haciéndose un gran esfuerzo. Entonces yo creo que no se está dejando de lado nada de la ciudad, simplemente también se tiene que focalizar las áreas de impacto para de ahí partir, ¿no? Ok, ahora para ir cerrando ya, porque veo que, bueno, sé que tiene una agenda pues muy apretada, ya la están esperando para echarse el partidito de fútbol. Ya, no, eso está hasta las 8 de la noche. La clase empieza a las 8. Para ir concluyendo, otro de los temas pues importantísimos, tema de seguridad. También lo hemos escuchado en varias ocasiones por parte del comisionado, de Alejandro González Cusi, lo que recibieron, pero me gustaría escuchar la opinión de usted. ¿Cómo va el avance o de cuando recibieron? Digo, o sea, tienen unos pocos meses, pero ¿cuál es la situación actual en tema de seguridad? Porque también pues se han encontrado con varios señalamientos hacia la administración municipal por temas que a lo mejor, como ha dicho el alcalde, no le competen como tal, ¿no? Asesinatos, por tener el crimen organizado. Entonces, ¿cuál es la situación actual en este tema de seguridad? Mira, yo creo que la policía municipal que se recibió fue en un descuido total. Se perdieron muchos de los valores que se tenían en la policía que creó el ingeniero Alfonso Martínez. ¿Por qué? Pues porque así estaba desde la cabeza de la administración y de la cabeza que estaba al frente de la policía municipal. No le daban la relevancia, no le daban la importancia. Hubo momentos en los que a los pobres elementos, hasta en temas de carácter político, los traen ahí vinculados, a pesar de su malestar, pues no les quedaba más que atender instrucciones, y todo eso mina mucho el ánimo. Y yo creo que ahorita hay una policía que se siente revalorizada por el presidente Alfonso Martínez, que entiende que les importa a Alfonso lo que sucede con ellos. Y eso va cambiando mucho el ánimo y va cambiando mucho la forma en la que actúan. Los números de la policía municipal en cuanto a su actuación mejoran semana tras semana. Sabemos que las condiciones de seguridad son muy complicadas. Se ocupa la coordinación total con el Estado, con la Guardia Nacional. Ocupamos el apoyo, no hay, y tampoco nos tiene que sonrojar decirlo. En estos momentos el número de policías en función de la ciudad pues no es la óptima, tenemos que mejorarlo, pero con las condiciones actuales pues lo que tenemos que hacer es buscar la coordinación, el trabajo con el Estado y con la Guardia Nacional y con quien se nos pueda sumar. Pero creo que el rumbo que se tiene trazado es el adecuado para la ciudad. Yo lo dije en algún momento, yo prefiero una policía que llegue a una que no llegue, ¿no? La policía municipal está tratando de llegar a todos los lugares, toque o no toque. Si es un tema de un asesinato, si es un tema de gente armada, si es un tema que quizás sería de otra competencia, la policía municipal ahí está, ¿no? Llega, actúa, va, se presenta, no es omisa, y eso yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa.
no basta, pues sí, en este momento no basta. Esperemos que con mucho trabajo, con mucha coordinación, con mucho esfuerzo, se logre abatir lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad, pero creo que vamos en el rumbo adecuado. Ahora, dos preguntas en torno, bueno, tres, en torno a este tema de seguridad. El primero, ¿por qué no unirse a un mando único? El segundo, cuando deciden no firmar este mando único, considera que la respuesta del gobierno del estado, o sea, afectó en la relación, no afectó, sigue la coordinación. Y la tercera viene el Fortapaz. Con esto ayudará para que se restablezca esta parte, que se ayude a la policía, ¿no? A Sí, recuperarse. yo ¿Cuál es creo la que situación? el tema del mando único debe de ser analizado en función de cada municipio. A Morelia no le conviene. No le conviene, ¿por qué? Porque al final pones en la bolsa los recursos de un municipio que tiene mayores capacidades, una bolsa en la que de pronto te pueden decir, pues, a ver, préstame esta bolsita porque me la voy a llevar a otro lugar, Okay. que ya pasó. Cuando el general Alfonso Martínez recibe, había un mando único en la administración del profesor Wilfrido Lázaro, en el que pues, por ese mando único muchos de los policías de Morelia estaban en Tierra Caliente, estaban en otras ciudades atendiendo la crisis que hay, y también lo entendemos, el Estado tiene que buscar dónde, pero es uno de los riesgos, y encontramos patrullas, y encontramos armamento, y encontramos camionetas balaceadas con granadazos que estaban paradas en la costa, o que estaban paradas en Tierra Caliente, o que estaban paradas en Zamora. Entonces, pues, lo que se busca es saber los pocos recursos que se tienen, pues hay que asegurarlos para los morelianos. Y yo creo que es diferente. Hay municipios que dicen, pues no tengo nada, le entro al mando único porque ocupo que vengan, ocupo que me ayuden. Entonces, es un tema de cada quien vive circunstancias y condiciones distintas. Yo creo que el no entrar al mando único lo decide el presidente Alfonso Martínez porque le funcionó en la administración pasada, porque pudo ver lo que pasó cuando había mando único en Morelia, ¿no? Analizarlo muy fríamente y en función de eso determinar que no es lo que le conviene a los morelianos, y él tiene que decidir y decide en función de lo que le conviene en este momento a los morelianos. Creo que el tema de Fortapaz viene a ayudar mucho la capacidad. Habrá que esperar a ver las reglas de operación, habrá que esperar a ver qué es lo que se autoriza para adquirir y que eso pueda ayudar a Morelia. Y yo creo que las decisiones que se han tomado hasta el momento no han afectado la relación y la coordinación. Yo he estado en reuniones de tema de seguridad con el Estado y vemos una voluntad amplia de decir, pues vamos trabajando en equipo. Entonces yo creo que ese es, como en la mayoría de los problemas de carácter social, la coordinación y el trabajo y la participación de los diferentes actores y de la ciudadanía son la receta para mejorar las condiciones que se tienen. Okay. Otro tema ahorita que me acordé de decir rapidísimo, el tema de las multas. Veíamos un efecto que incluso la ciudadanía resaltó mucho, el que de repente te das una vuelta por las calles del centro y empiezas a ver multas, o sea, multas por todos lados, y la gente empezó pues a quejarse, ¿no? De que estaban haciendo esta... porque esto normalmente, siendo sinceros, lo vemos a finales de año, ¿no? En diciembre, que incluso la gente dice, no, ya están juntando para el aguinaldo, ¿no? Están juntando, pero ahora lo vemos, si salimos a la calle lo seguimos viendo. Y se dijo que a quienes no pagaran, pues se les iba a boletinar, ¿no? A un buro de crédito, cosa que también a la ciudadanía no le gustó mucho. Pero que nos explicas de qué se trata para justamente yo entenderlo creo mejor. Que todos debemos de entender que lo que nos conviene es vivir en orden, que nos conviene atender el mandato de la ley, y eso nos da a todos certeza. El buscar ordenar la ciudad creo que tiene que ser responsabilidad de todos, y si tiene que ser a través de la sanción, como volvamos, lo digo, repito, ya lo habíamos aprendido, ya lo sabíamos, luego es bien fácil desaprender, ¿no? Y habituarnos otra vez a hacer las cosas de la manera no adecuada. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos ha pasado en la ciudad, no? Que de pronto se actúa, se aprieta un poquito, se ordena, y llega alguien laxo y deja que las cosas se vuelvan otra vez un desastre. Entonces otra vez tenemos que, se tiene que presionar, se tiene que trabajar, se tiene que ordenar, y genera molestia, y se entiende.
pero pues tú mismo lo dices, no fue un tema de temporalidad, es un tema de convicción de que se tiene que ordenar de nueva cuenta la ciudad, y también el comportamiento así ha sido. O sea, hubo un momento en el que muchísimas infracciones, ya ahorita empieza a bajar y empieza a estabilizarse, porque ya mucha gente ya no lo está haciendo, ya entendió, y esperemos que al final tienda la gente a, pues, a cuál es el escenario idóneo, que no tengamos o no se tenga que infraccionar a nadie. Eso yo creo que es el escenario óptimo. Y ahora nos decían que no era un tema recaudatorio, decía González Cusi. Sin embargo, ¿qué pasa con ese recurso? O sea, porque pues es muy buen recurso. ¿A dónde se está destinando? ¿Qué pasa con él? Sí, al final son recursos propios que el cabildo es el que tiene que decidir. ¿Por qué? Porque no están presupuestados, por decirlo así, se tienen que reconocer a través de ampliaciones, y el cabildo es quien va a determinar hacia dónde se orienta ese recurso. Ok, perfecto. Bueno, ya lo metí un poquito en aprietos con No, estas no, últimas. hay que entrarle. Pero vamos a romper un poquito. A ver, Rivers, pásame. Fíjese que conocemos por ahí una chica llamada Madame Pizarnik, que le hace eso de los astros y todo. ¿Usted cree en eso, en esos temas? Creo mucho en el tema de las energías. Ah, perfecto. Mira, entonces le mandó por ahí una información, se la vamos a leer. A ver. Aquí la edecán me va a pasar. Entonces, pues mire, me dice, al ser, bueno, pone para Yankel Benítez Silva, esto se lo voy a pasar ahí por digital, mientras se nos anda cayendo Rivers allá por el balcón. Y dice, al mariachi, sí, se nos fue. al de la serenata, dice, al ser su signo zodiacal Cáncer, ¿está en lo correcto? Cáncer, es Ah, correcto. mire, Madame Pizarnik sí lo conoce re bien. Dice, la luna que estuvo en Acuario el pasado 31 de enero todavía tiene efectos sobre el signo más cariñoso del zodiaco, esto haciéndole sentir más confiado sobre sus acciones. Aproveche estos días para tener conversaciones profundas. Mire, ya la estamos teniendo aquí, ya se armó. El signo Cáncer se distingue por ser uno de los más sentimentales, hogareños, emocionales, cariñosos, imaginativos y perseverantes. Su elemento es el agua, por ello que de pronto están muy tranquilos y de la nada se revuelven como el mar. Los astros que le tocarán de una manera poderosa el próximo 16 de febrero serán Venus y Marte, quienes harán que se sientan llenos de vitalidad, creatividad, y pues es tiempo de decretar todo lo que quieran para sí mismos. Y le mandó hasta una recomendación, dice... Estoy tomando nota. Sí, te lo voy a mandar bueno, para que lo siga ahí al pie de la letra. Y dice, utiliza algún accesorio azul, aunque sea pequeñito, de aquí al 18 de febrero, para que atraigas la vitalidad. No se diga más. Para que rinda ahí en los Sí, partidos. ya ves que ando ahí cabeceando. Para que ya no se ande durmiendo en cabildo. Excelente las recomendaciones y los presagios. Entonces se lo vamos a hacer llegar ahí de parte de Madame Pizarnik, que le sabe re bien. Ya también a Alfonso le hizo llegar su cartita y sus recomendaciones, y vamos a ver si en la semana, a ver si es cierto que porta ahí algo azul. A ver que sí. Me lo voy a acercar a ver si es cierto. Sí, También al presidente le dijo que se pusiera por ahí un cordoncito en el tobillo. Vamos a ver si es cierto, a ver si siguió. No, vamos. Hay que tener fe. Perfecto. Y pues vamos a cerrar con esto. Muchísimas gracias. Un gustazo estar en este tipo de formatos, en estos espacios, y pues las veces que sean necesarias. Dices tú bien, fomentan y permiten que la sociedad se entere de muchos temas que le son relevantes. Perfecto, entonces pues ya lo comprometimos, nos vamos a ver por ahí en la siguiente ocasión, y pues muchísimas gracias. Claro que sí. Saludos. Gracias.